Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 25, una de las últimas parábolas del Señor Jesús. La palabra de Dios nos da la pauta, nos dice, a través de las parábolas, el Señor Jesús tuvo un objetivo. Su objetivo era presentar verdades profundas, verdades estructurales del Evangelio, de manera sencilla, de manera que cualquiera pudiera entender. Él usó esta forma de enseñar para ilustrar de una manera muy práctica y muy fácil de palpar lo que él quería que nosotros entendiéramos y que además nos quedara bien grabado. Cuando usamos ilustraciones, la memoria fácilmente capta y mantiene eso que aprendió. En términos modernos, es como cuando hablamos de la mnemotécnica, ¿no? O sea, cosas que te cuesta trabajo memorizar, pero que tú empiezas a usar alguna similitud que te hace fácilmente recordar lo que tienes que aprender, lo que tienes que tener siempre fresco. Me acuerdo mucho cuando llegué a la universidad y uno de nuestros profesores nos dijo, a ver, les voy a dar una forma en la que nunca se les va a olvidar esta ecuación, esta fórmula, valga la redundancia, porque es clave para su carrera. Yo estudié ingeniería y entonces había una fórmula, la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Dije, y él entonces dice, fíjense cómo no se les va a olvidar, Victoria, reina de Inglaterra. ¿No? Y entonces así, esa mnemotécnica, esa facilidad con la cual te aprendes algo, porque viste una ilustración. Eso es lo que Jesús estaba haciendo cuando empezó a hablarle a la gente a través de parábolas. ¿Sí? Es una extraordinaria forma de enseñar esos aspectos profundos y que no necesitamos ningún conocimiento previo para, al pasar por la enseñanza, poder captar lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, a pesar de que la enseñanza puede ser presentada de manera sencilla, no quiere decir que no podemos profundizar y siempre ir encontrando más de lo que Dios tiene ahí para nosotros. Entonces, por eso es que cuando vamos a la Biblia, como en este tiempo, le pedimos a Dios, Dios, abre nuestra mente, ilumina nuestro corazón, para que podamos entender lo que tú quieres para nosotros. Bueno, con esto en mente, vamos a empezar a leer el versículo 1 del capítulo 25. Dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Con respecto a otras muchas parábolas que el Señor Jesús habla, comparte, esta parábola empieza de una forma ligeramente distinta, a veces imperceptible cuando lo lees así de primera vez. Pero primero empieza diciendo entonces. El entonces, a mí me encanta esta parte, porque el entonces es una invitación a que pongas atención a lo que viene adelante. Es como cuando estás platicando con una persona así en el café coloquial y te dice, oye, déjame decirte algo. ¿No? Pero en ese momento se distrae, a lo mejor llegan a ofrecerte un poquito más de café o de leche, lo que sea, y regresas a la plática y la persona como que cambia el tema y tú dices, no, a ver, espérame. Me dijiste que me ibas a decir algo. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó, no? Bueno, esa es la idea del entonces, ¿no? Dios lo que quiere es que pongamos mucha atención a lo que Él nos va a decir. La otra singularidad de la forma en la que empieza esta parábola es que en todas las parábolas, al menos en las que hemos estudiado recientemente, el Señor Jesús dice, el reino de los cielos es semejante, o sea, está hablando de las analogías que se están dando como en ese momento, ¿sí? ¿Notas que aquí dice, el reino de los cielos será semejante? O sea, está hablando de un tiempo futuro al que el Señor Jesús estaba compartiendo en ese momento con los discípulos, ¿sí? ¿Por qué es importante apuntarle a esto? Porque el Señor Jesús, y lo vamos a ver con más detalle, está hablando de la generación de creyentes que viviera cerca de su regreso.
Y nosotros pensamos, anhelamos, deseamos que seamos esa generación. Ahora, es muy importante estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Acuérdate que cuando vamos a la Biblia es literalmente irnos a alimentarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Pero así como en el alimento espiritual, nos pasa como muchas veces nos pasa en el alimento físico. Las que son mamás me van a entender perfectamente en esto, ¿no? O sea, que se desgastan, se dedican, invierten tiempo en preparar en la comida, el desayuno, la cena, y llegamos, porque me incluyo, a veces tengo esa horrible actitud de, ¿qué hiciste? ¿No? Y ves así la comida por arriba, y como que dices, eso no se me antoja, ¿no? Bueno, en el sentido espiritual podemos tener esa actitud. Que Dios llega con la entrada y la ensalada y la sopa y el entremés y el plato fuerte y el postre, y tú te la pasas diciendo, no, ese no se me antoja, no, ese no me gusta mucho, no, ese tiene cebolla, no, no, no. Y al final te puedes quedar así como, ay, aquí no me dieron de comer, ¿no? Y de veras, yo he estado así en pláticas como esta, donde al final de repente escucho, ay, fíjate que hoy como que no recibí nada. Oye, pues no habrás abierto los oídos, no habrás abierto los sentidos. La Biblia nos invita a eso, ¿no? Abre tus sentidos. ¿Te gusta lo que Dios te ha puesto delante? Porque podemos cometer el terrible error de pensar que, ay, es que eso ya me lo sé. Las maestras de los niños, aquí tenemos ahorita algunas que hoy no les tocó dar estudio. Y a veces el niño llega, no, es que esa historia ya me la sé. Pero ¿sabes qué es lo extraordinario de la Biblia? Que tú puedes ir a una enseñanza a pasar y recibir, y vuelves a pasar y vuelves a recibir, y cada vez que pasas vas a ir recibiendo. Esto solamente pasa en la Biblia, porque la Biblia la escribió Dios. Este versículo que acabamos de leer nos habla de unas vírgenes. Vamos a volverlo a leer porque creo que ya los distraje con la explicación. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice el pasaje, tomaron sus lámparas. Recuerda que la palabra de Dios nos compara al hombre con un depósito. Aquí está ilustrado con una lámpara. Claro, para nuestra mente moderna tú dices, oye, pues la lámpara, yo nada más le muevo el switch y se prende, ¿no? Ahora traemos lámparas hasta en el teléfono. Pero piensa en una lámpara del tiempo del Señor Jesús. Era una lámpara que tenía un depósito donde se vertía el aceite que se quemaba y ese aceite era el que, quemándose, es el que producía la luz, ¿no? Dios compara a la persona, a ti y a mí, nos compara con depósitos. Vamos a ver la importancia de qué está lleno ese depósito. La palabra de Dios nos dice, tú eres un depositario, pero ¿de qué quieres estar lleno? Cuando hablamos de lámpara, cuando hablamos de luz, no podemos dejar de recordar eventos, por ejemplo, como cuando Moisés allá en el desierto, guiado por Dios, dirigido por Dios con todo detalle, Dios le dice, construye un tabernáculo conforme a este modelo y le va dando todos los detalles. Cuando llega el momento de que el tabernáculo está terminado y, vamos a decir, empieza en funcionamiento, dice la palabra de Dios que la gloria de Jehová, la gloria de Dios, llenó el tabernáculo. Descendió así en forma de una nube. De tal manera que nos recuerda que donde Dios está, hay una manifestación. Él se manifiesta. De tal forma que a veces ni siquiera los sacerdotes podían hacer su ministerio porque el tabernáculo estaba lleno de la presencia de Jehová. Años después, cuando el rey Salomón también dedica el templo, dice la Biblia que la gloria de Jehová llenó el templo de Salomón. ¿Sí? Entonces, recuerda esto, porque lo que Dios quiere es llenar nuestra vida. ¿Te acuerdas que la palabra de Dios dice, tú eres templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienes de Dios, ya no te perteneces? Nosotros podemos estar en nuestras decisiones, y es parte de lo que vamos a estudiar hoy, podemos estar llenando nuestra vida si obedecemos a Dios, si seguimos sus indicaciones, sus mandamientos, etc.
Podemos estar llenando nuestra vida de su presencia o podemos estar llenando nuestra vida de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestros planes, de nuestros proyectos, que no necesariamente son malos o equivocados, pero que pueden estar ocupando un lugar que le corresponde a Dios. Bueno, versículos 2 y 3. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Para nuestra mente occidental, y sobre todo una mente no judía, nos van a llamar la atención algunos, vamos a decir, detalles que Jesús nos da de esta boda. Es como si nos estuvieran invitando a una boda judía del primer siglo, del tiempo del Señor Jesús. En esta boda están las novias, está el esposo, o sea, el futuro esposo. Las ilustraciones en la Biblia son muy claras, son tajantes. La novia representa a la iglesia. Representa a las personas que dicen y creen en Dios y que están esperando que Jesús regrese por esa iglesia para llevársela con él. El esposo, el novio, el esposo prometido es el Señor Jesús. Y las novias, aquí el Señor Jesús elige presentarnos esta enseñanza con 10 novias, 5 insensatas y 5 prudentes. Cuando te invitan a una boda, pues lo menos que debes saber es el nombre de la novia, ¿no? Bueno, aquí una de las novias, para dividirlo nada más en 2 grupos, las 5 insensatas se llamaban insensatez y las 5 prudentes, vamos a ponerles de nombre prudencia, ¿no? Entonces ahí está la novia prudencia y la novia insensatez. Y la palabra de Dios nos dice qué es lo que no hacen la novia insensatez. Fíjate que la palabra de Dios es interesante, porque no nos dice que estas novias fueran ignorantes, o sea, que no supieran a lo que iban, lo que esperaban, lo que deseaban, lo tenían perfectamente claro. Eran 5 novias que estaban esperando que el esposo viniera, que el futuro esposo viniera y las llamara para concretar el matrimonio. En las costumbres judías del primer siglo, el novio se acercaba, hacía un contrato verbal. Tengo interés con esta muchacha, se dirigía al papá de la novia. Y si el papá sentía en que la novia se casara con el fulano, el novio entonces regresaba a su propia casa a preparar el lugar para que la novia pudiera tener su casa. Y entonces nada más, cuando estuviera listo el lugar, el novio regresaba y tomaba a la novia para llevársela a su casa de casados. Entonces, ya había un compromiso, había una conciencia de que el novio iba a regresar por ellas. Pero, ¿qué hace insensatez? Insensatez lo que hace es que no toma consigo aceite. ¿Qué representa el aceite en la Escritura? El aceite en la Escritura representa el Espíritu Santo, el trabajo de Dios en nuestra vida, lo que solo Dios puede producir. Y lo único que nos hace presentables delante de Dios. ¿Sabes por qué nos podemos presentar a Dios simplemente en oración? Porque Dios nos ve a través de la presencia de su Hijo en nuestra vida, el Espíritu Santo. El Señor Jesús, cuando uno dice en el nombre del Señor Jesús cada vez que oramos, es porque quien firma nuestra oración es Jesús. Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Versículo 4. Mas prudencia tomó aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esta es una invitación y un recordatorio a nosotros hoy como creyentes de que tenemos que tener cuidado de mantener nuestra vida cerca del Señor. La fuente de vida, la fuente de satisfacción, la fuente de gozo ahí está, pero uno puede estar separado de esa fuente o puedes estar tomado de esa fuente y es donde Dios dice, ahí es donde vas a encontrar y a disfrutar la satisfacción en tu vida. El depósito tiene que estar lleno de Dios, porque Dios dice, viene
el tiempo, viene el momento de nuestro encuentro con Cristo. ¿Le bajamos un poquito, please? Está viciando. Versículos 5 y 6. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Quiero recordarte que esta enseñanza, esta parábola del Señor Jesús, está precisamente dada en un momento en el cual Jesús, dentro de una diserción mucho más amplia, está hablando de los tiempos del fin. Mateo 24, Mateo 25, son capítulos donde el Señor Jesús está respondiendo la pregunta de sus discípulos, aquella que ya estudiamos hace algún tiempo, cuando le preguntan: Señor, ¿qué señales habrá del tiempo de tu regreso? ¿Qué señales habrá que nos dejen ver cuándo será tu venida? Y entonces Jesús está pronunciando esta parábola, hablándole a los creyentes de todas las generaciones, pero que estaba principalmente así con un detalle único para los creyentes de los últimos tiempos, que, como te decía, podemos ser nosotros. Jesús sabía que la iglesia de los últimos tiempos iba a pensar: ya se tardó Jesús en regresar. ¿Notas las palabras? Tardándose el esposo. Jesús sabía de antemano que el creyente iba a pensar que Jesús ya se había tardado, pero ¿sabes qué? No es tardanza. La misma palabra de Dios explica que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente, porque Él no quiere que ninguno se pierda. No sé cuánto tiempo tienes tú en Cristo, pero piensa en esto. Si Jesús hubiera venido hace 10 años, aquí hay varios que se convirtieron en estos últimos 10 años. Gracias a Dios que extendió ese tiempo, que extendió esa misericordia, que hoy puedes conocer la verdad del Evangelio y esperar al Señor Jesús como esa realidad así latente que el todo creyente anhela. Otro detalle interesante: prudencia e insensatez. Los dos conjuntos de novias, las novias prudentes y las novias insensatas, las dos se durmieron. A veces pensamos que el creyente que se duerme es el insensato. La palabra de Dios es muy clara y dice: se durmió prudencia, se durmió insensatez. Cabecearon y se durmieron. Cuando el sueño te agarra, ¿no? Si el predicador se tarda en el estudio, te agarra, ¿no? Voy a procurar no tardarme. Cabecearon y se durmieron. Recuerdo una persona que me decía: es que hoy, Arturo, me da tanta paz escucharte que no puedo con el sueño, ¿no? Entonces, espero no producirles ese tipo de paz, ¿no? De repente se escucha el clamor. Dice el pasaje: se escucha el clamor: aquí viene el novio, salgan a recibirle. Este clamor, hoy para nosotros, representa las señales que hemos visto a nuestro alrededor que se van cumpliendo. Israel que regresa a su tierra, Jerusalén puesta otra vez como capital de ese pueblo escogido, etcétera, etcétera. Cosas que van mostrándose en el escenario como esas señales que nos dicen: Jesús está por regresar, Jesús está por regresar. Los conflictos en Medio Oriente, los brotes así de intentos de establecer una paz, todo eso está claramente descrito en la palabra de Dios. La proclamación del Evangelio es otra de las formas hermosas en las que vemos que el anuncio de el novio viene se sigue pronunciando. El Evangelio no es otra cosa más que esas buenas noticias: Jesús vino, murió, resucitó y va a regresar por ti. ¿Sí? Versículos 7 y 8. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: aquí llegó insensatez con prudencia: oye, dame de tu aceite, ¿no? Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Nota lo sencillo del mensaje de Jesús.
todas lo estaban esperando. Todas decían, yo creo. Todas decían, yo sé. Yo espero que Jesús regrese. Pero aquí vemos un momento crucial en sus vidas. El momento en que sus decisiones del pasado empiezan a dar fruto eterno. Las acciones ya hechas en otro momento y las no realizadas son las que empiezan a dar aquí un cambio trascendental, un cambio contrastante entre las dos novias, insensatez y prudencia. La lámpara o las lámparas de insensatez, dice el pasaje, se apagaban. ¿Por qué? Porque no habían tomado aceite suficiente. Ahora, yo quiero explicarte algo. La palabra de Dios es clara, es así tajante, cuando dice, Dios no da el Espíritu por medida. Oye, entonces estas mujeres insensatas, insensatez, ¿le dieron un poquito de aceite? No. Nos está hablando de personas que formando, vamos a decir, o acercándose a la iglesia, acercándose, como decimos humanamente, es que yo me escucho a escuchar a Dios. Yo todos los días le hablo. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es entregarle tu vida a Dios para que Él te llene. ¿Qué entendemos aquí? Que insensatez había tenido la suficiente valor o fe, voy a ponerla entre comillas, para decir, no, yo creo en Dios. Pero a la hora de la verdad, eran personas que se habían conformado con creer. Oye, ¿y qué creer no es suficiente? Te voy a responder como dijo Jesús, ¿crees? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios, claro que creen en Dios, pero no quieren nada con Él. La diferencia entre prudencia e insensatez es que prudencia no nada más cree, le entregó su vida. Dios, aquí está mi corazón, para que tú lo mantengas llena. Insensatez, yo sí creo. Por eso voy al estudio. Por eso abro mi Biblia de vez en cuando. No le entiendo nada, pero yo la abro, ¿no? ¿Por qué? Porque sin el Espíritu, sin el trabajo de Dios en nuestra vida, no podemos entender todo lo que Dios nos dejó ahí. ¿Sabes qué sí podemos entender? Como en este caso las parábolas, podemos entender nuestra necesidad de Dios. Ayer platicaba con un muchacho que se reúne, él vive en otro país, se reúne en una de esas iglesias enormes, ¿no? Y le decía, mira, mantente orando por tu iglesia. Digo, porque tu iglesia, como la mía, donde estamos, donde servimos, donde nos movemos, todos tenemos necesidad de estar orando por nuestra iglesia, porque muchos asisten pensando que con asistir es suficiente. Y Dios dice, no. Si no hay un momento definido en tu vida consciente, donde tú le entregas tu vida a Dios para que Él haga en tu vida lo que Él quiera, ¿y qué Él quiere? Quiere salvarte, quiere guiarte, quiere conducirte a lo que Él planeó para tu vida, pero para eso hay que dejar de lado nuestros planes. Si no hay un momento consciente donde tú le entregas tu vida a Dios, tengo que decirte que a lo mejor tú eres de los que formarían el grupo de novias insensata. Te podríamos llamar insensatez. Porque sin el Espíritu en nuestra vida, nuestras lámparas no pueden permanecer encendidas. Sí, disfrutamos unos momentos de gozo, unos momentos de satisfacción. A lo mejor entiendes una enseñanza y dices, oye, qué padre, me gusta escuchar la palabra de Dios. Pero te voy a decir algo, piensa en Judas. Durante los 3 años que vemos a Judas caminar con Jesús, ¿tú no ves nada que pudieras decir, no, este es el traidor? Mira, tan que no se sabía, tan que no era evidente, que cuando Jesús les dice ahí en la última cena, uno de ustedes me va a entregar, ¿qué hicieron todos? Todos empezaron a preguntarse, ¿seré yo? Si Judas hubiera sido así un evidente incredulazo, ¿no?
Ay, pues ya ese es Judas. Está clarísimo. ¿No lo ves? Vele la cara que tiene. Ninguno de los discípulos dijo, es Judas. Es más, se angustian, ¿no? ¿Seré yo, Señor? Entonces, por eso es que Jesús nos dice, aguas. Porque creer, claro que es importante, pero creer es solo el primer paso para que entonces tú decidas entregarle tu vida a Dios. A través de los años, yo he visto a muchas personas acercarse en conjunto a Dios. ¿A qué me refiero a esto? O sea, pensando así en las 5 novias insensatas o en las 5 novias prudentes, que Dios, curiosamente, digo esto curiosamente es entre comillas, que Dios todo lo tiene planeado, se acerca a nuestra vida y nos llama como estamos. A mí me llamó siendo hijo de familia, pequeño. Tardé años aún así en entender que Dios quería salvarme a mí y no que llegara en bola, ¿no? Por eso hablo así de cómo veo a través de los años personas que nos llaman así en familia, ¿no? Puedes llegar con tus hijos, con tu esposa, a lo mejor con amigos. Pero Dios siempre dice y nos recuerda, la decisión es personal. Yo que más quisiera, y tú vas a entenderme esto bien si eres papá o mamá creyente, que tus hijos siguieran, sí, ya por añadidura, ¿no? Yo creo en Dios y mis hijos también. Pero son decisiones personales. Les podemos acercar el Evangelio, les podemos acercar la enseñanza de la palabra, pero cada quien toma su decisión. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas veces son personas que escuchan el Evangelio y piensan, no, es que esto estuvo bien para mi mamá, esto le queda bien a mi papá, o esto le funcionó a mi hermano, o el padre pensar, esto le funcionó a mi hijo, pero a mí no, yo no lo necesito. A través de los años yo he visto personas llegar así en conjunto y pensar, esto, ¿cómo no lo está escuchando esto fulanito? Y son tan sinceros, tan honestos en su forma de pensar que te lo comparten, ¿no? Oye, Arturo, fíjate, este estudio estuvo buenísimo, pero no vino fulano. Ah, era para fulano. ¿Tú qué te llevaste? Porque siempre estamos pensando en lo que el de junto necesita. Pero no pierdas de vista que cuando vamos a la palabra, Dios siempre quiere hablarte a ti, como si tú estuvieras solito ahí delante de Dios. Pero seguimos siendo conscientes, como muchos seguimos pensando que el de junto lo necesita más que yo. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Prudencia le responde a insensatez, no te puedo dar. Y no es que fuera egoísta. Ándale, no seas mala. Dame un poquito. Si nos alcanza, ¿no? No es que no le quisiera dar. Dios nos enseña que el Espíritu se recibe de manera personal. Y lo que hacen estas novias prudentes, hacen lo que nos recuerda que hoy tenemos que hacer tú y yo. Decirle a la persona, ¿por qué no vas con Dios? ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no buscas en Dios que restaure tu vida, que cambie tu vida, que traiga a tu vida lo que tú necesitas? Las palabras del de prudencia es, ¿por qué no vas con quien vende? Jesús, el que nos puede dar el aceite, no quiere tus cosas, te quiere a ti. No quiere tu dinero, te quiere a ti. No quiere tu tiempo, te quiere a ti. Y cuando tú vas a Dios, Dios dice en el libro de Isaías, dice, venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Sí? Entonces, así es como debemos acercarnos a Dios. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Qué tremendo. La palabra es sencilla, se cerró la puerta. Me hace pensar
Me recuerda, por ejemplo, cuando Dios le anunció a Noé, Noé, el mundo está en decadencia, todos los pensamientos del hombre son de continuo el mal. Estamos hablando de los tiempos de Noé, no de nuestros tiempos, aunque se parezcan enormemente. Y Dios le dice a Noé, le voy a dar a esta generación 120 años para que se arrepienta. Construye un arca. Es el tiempo que tardó Noé en construir el arca. Y la gente escuchaba, Noé, ¿estás preparando un barco donde nunca ha llovido? ¿Donde no hay mar? ¿Estás loco? Igual de loco que nos dicen a los creyentes que compartimos, Jesús va a regresar. Jesús viene por ti, quiere venir por ti. Y Noé fue el loco de su generación y el único que junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos entraron a esa arca que representa Cristo. Es una ilustración de Cristo en el Antiguo Testamento. Y un día, fíjate, después lee ese pasaje. Cuando Noé entra al arca, la puerta la cierra Dios. O sea, Dios cerró la puerta. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, mi paciencia, aunque es enorme, es infinita. Tu tiempo para decidir es finito. Cada vez que yo puedo compartir el Evangelio con alguien, mi invitación siempre es la misma. Dios, mira, Dios tiene una paciencia infinita contigo, pero tu tiempo para decidir es corto. Por eso la invitación es, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. El pasaje dice, se cerró la puerta. Vamos a cambiar un poquito la idea. Hace unos momentos yo te decía que habíamos sido invitados a la boda de prudencia y a la boda de insensatez. Pero hoy Dios quiere recordarte que además tú estás invitado a una boda en la cual ahora tú eres la novia. Yo soy la novia. En la cual el Señor Jesús dice, yo quiero que estés conmigo, que seas mi esposa. ¿Sí? Versículos 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Jesús, en otra de sus enseñanzas, dice, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre enseñamos, en tu nombre compartimos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y dice Jesús, yo os diré, no os conozco. ¿Por qué? ¿Por qué puede desconocernos Jesús si dice la Biblia que por todos murió? Porque nos recuerda que el tiempo para tomar esa decisión, ese compromiso con Él, es ahora. Versículo 13, palabras de Jesús, velen. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La invitación del Señor Jesús, que podríamos subrayar en toda esta parábola, es velen. Porque aunque no sabemos el día y la hora en que el Señor va a venir, lo que sí sabemos es que va a venir. Yo les he compartido cómo hay personas que creen que el Señor Jesús va a venir no antes de la tribulación, sino momentos después. Mira, lo importante es que el Señor Jesús va a venir. Y lo importante es que te quiere encontrar preparado. La pregunta que nosotros debemos hacernos, y con la pregunta que yo quiero que te vayas, es, ¿estás listo para la venida del Señor? ¿Estás listo para que hoy fuera el día en el que Jesús regresara por su iglesia? ¿O estás listo para el evento en el que hoy pudiera ser tu último día entre nosotros? Es una realidad. Yo cuando comparto el Evangelio muchas veces digo con sinceridad, mira, yo no sé qué edad tienes.
A veces comparto con jóvenes, con personas mayores que yo, o personas más o menos de mi edad, pero le digo, mira, aunque te consideres joven, porque uno siempre se considera joven, ¿no? Yo tengo 57 años y no me siento grande hasta que me veo en el espejo. Pero bueno, ¿cuántas veces no hemos visto partir personas mucho más jóvenes que nosotros? Jóvenes que parten, niños que parten, personas en la flor así de su vida que parten. Y Dios nos recuerda, el tiempo para tomar nuestra decisión es ahora, que puedes estar así consciente, cómodamente escuchar y decidir qué quiero hacer con mi eternidad. Esa pregunta que a veces no nos gusta hacernos, pero que Dios dice, ¿por qué no lo resuelves ahora? Planeamos muchas cosas. Planeamos las vacaciones, planeamos qué voy a estudiar, planeamos, etcétera. Fíjate, ¿y no planeamos la eternidad? Y cuando le preguntas a una persona, ¿a dónde vas a ir si hoy mueres? ¿Sabes qué responden? Donde Dios me mande. No. Eso no es cierto, eso no está en la Biblia. La Biblia dice que vamos a donde quieres ir. ¿Quieres estar con Dios? Dios dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la única forma. Si no quieres ir con Dios, ahí sí hay muchas opciones, la que quieras. Puedes no creer, puedes creer a tu manera, puedes creer puedes creer que eres cristiano. Es una magnífica forma para no ir a la presencia de Dios. Creer con que formo parte de los cristianos, ya. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es un organismo donde viene a formar parte de ese organismo cada persona que le dice en el corazón a Dios, yo te quiero en mi vida, quiero relacionarme contigo. Esa es la persona en la cual el Espíritu habita y en la cual el Espíritu empieza a producir los deseos del Espíritu. ¿Cuáles son los deseos del Espíritu? Que los demás se conviertan. ¿Sí? Bueno. Jesús dice, velen. ¿Qué dijo en Getsemaní Jesús? Velen, oren. El Espíritu está dispuesto, pero nuestra naturaleza, nuestra carne es débil. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por cada parte de la Escritura que dejaste ahí para nosotros, para hablarnos de nuestro futuro, para hablarnos de esa necesidad imperante que todos tenemos de decidir qué vamos a hacer respecto a ti. Tú eres ese Dios que nos ama, que hoy nos sale a buscar, que todos los días está pendiente de nuestra vida, pero que está esperando que te entreguemos el corazón. Sabemos, Señor, estas enseñanzas nos lo aclaran aún más, que tú no quieres ser un Dios de boca, Dios de palabras, ni siquiera un Dios de pensamientos, sino un Dios que tenga todo nuestro ser. Que podamos tener esa seguridad dada por ti, de que tú nos has adoptado, aceptado como hijos. Gracias, Señor, por invitarnos a la reflexión y a buscar con sinceridad si estamos preparados, si estamos listos para nuestro encuentro contigo. Te doy gracias porque tú no buscaste nunca quedar bien. Estas son enseñanzas que a veces no nos gusta escuchar, pero necesitamos escucharlas. Porque es mejor hoy ser sorprendidos con que no hay aceite en nuestras lámparas y no llevarnos la sorpresa cuando ya no hay oportunidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.